Reciban un cordial saludo. Mi nombre es María Elvira Aguirre Bruneo. Soy profesora de la Universidad Técnica Particular de Loja, adscrita a la Cátedra UNESCO de Cultura de Paz. Bienvenidos a este módulo Cultura de Paz, Comunicación y Manejo de Emociones. Cultura de paz. A decir de Mahatma Gandhi, no existe camino para la paz es el camino. ¿Qué entendemos por paz? ¿Será un sueño? ¿Será un deseo? ¿Será un supuesto? ¿Es una teoría? ¿Es un imaginario? Pues bien, creo que es una expresión de valor que nos orienta al desarrollo de una cultura en los pueblos, pero también está asociada a conceptos como la justicia social, el desarrollo de los derechos humanos, de la democracia. Pero a decir de la UNESCO, la paz no es solo la ausencia de la guerra. Hay otros elementos que definen a la paz. Existen algunos tipos de paz, como la paz positiva y la paz negativa. Vamos a ver. Si vamos desde el punto de vista de la paz positiva, podríamos pensar que hablaríamos de la reducción o eliminación de la violencia directa, es decir, de enfrentamientos, de guerras, de violencia directa, de conflictos, ¿verdad? O de la presencia o justicia social, enfrentamientos, ¿verdad? Pero también la paz negativa, por otro lado, estaría ligada a todo un historial de guerras, a la parte militar, a la parte política, también a la ausencia de guerra o, como decíamos, a la violencia directa. Entonces, son dos conceptos que podríamos decir son antagónicos, una paz positiva y una paz negativa. ¿Existen entonces estos términos de paz positiva y paz negativa? Por ejemplo, en la familia podríamos decir, ¿prima el diálogo ante la discusión? En las familias ecuatorianas se expresan libremente lo que los hijos piensan o lo que pensamos o lo que sentimos. ¿Existe tolerancia ante las acciones de las personas? ¿Podemos decir que estamos viviendo ambientes de paz en nuestras familias? En el ambiente académico, por ejemplo, entre compañeros de aula, podemos respetar las opiniones de otros, apoyamos iniciativas, ¿estamos apoyando a aportes o el cumplimiento de metas comunes? En un ambiente laboral, ¿estamos apoyando las iniciativas de nuestros compañeros o apoyamos lo que nuestros jefes, nuestros superiores nos dicen? ¿O simplemente seguimos lo que ellos nos dicen porque estamos en un rango inferior o por estar en un rango superior damos una orden simplemente por nuestra jerarquía? Muy bien, vamos a ver que en el ámbito de la cultura de paz hay organismos internacionales que marcan una pauta. Estos organismos internacionales que desde hace muchos años atrás han dado algunos lineamientos, en este caso como la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, en el campo de la paz, nos dan la pauta diciendo que la paz es el conjunto de valores, actitudes, tradiciones, comportamientos y estilos de vida que están basados en el respeto a la vida, el fin de la violencia, así como también la promoción y la práctica de la no violencia. ¿Por medio de qué? De la educación y el diálogo y la cooperación. Como ven, es una serie de elementos
que unidos unos con otros y en constante dinámica estarían conformando este gran constructo denominado paz. Fácil de decir, fácil de leer, pero muy difícil tal vez de cumplir. Tal vez no imposible. Por lo tanto, el ir constantemente construyendo, trabajando, este es el gran reto que ustedes y nosotros estaremos trabajando. Por lo tanto, hablar de esta cultura de paz requiere de una construcción conjunta, partiendo de una educación desde la familia, la escuela, la sociedad civil. Somos todos responsables, ustedes, nosotros desde la academia, ustedes como parte de una institución fundamental para el ordenamiento de la sociedad civil. Somos una sociedad que requiere de una convivencia de vivir en paz, de justamente que nos permita en un ambiente de respeto, en un ambiente que nos permita vivir en armonía unos con otros. Por lo tanto, esta construcción va a requerir que todos nos demos la mano, cada uno desde el lugar en donde nos encontremos. Existen 5 principios o 6 principios para hablar de una cultura de paz. ¿Cuáles son estos? El respetar la vida, básicamente, como un elemento que inclusive desde la Declaratoria de los Derechos Humanos, el respeto a la vida, desde la misma constitución de la vida misma, como tal, la Declaración de los Derechos Humanos, como digo, y esta declaración que inclusive en las constituciones de todos los países del mundo constituye un elemento clave y fundamental. Segundo, el rechazo a la violencia, a todas las formas de violencia. Recuerde que hablamos de varias formas de violencia. Hay algunas, existen en nuestras leyes, existen varias tipologías de violencia, como violencia física, violencia psicológica, violencia sexual, violencia patrimonial, violencia económica, violencia ginecológica, violencia de género. Por lo tanto, este rechazo de violencia podría ser a cualquiera de estos tipos de violencia, que podrá estar ejercida en diferentes ámbitos. Estamos hablando del ámbito familiar, ámbito escolar, ámbito laboral, ámbito social. Por lo tanto, cada uno de nosotros deberemos estar atentos en el lugar donde estemos ejerciendo nuestro desempeño, sea profesional o en nuestra convivencia del día a día. Liberar la generosidad es parte de nuestra cultura de paz, así como también escuchar para comprender. Parte de la cultura de paz es esta cultura del diálogo. Cuando una persona entra en un monólogo, es cuando solamente mi criterio, mi conocimiento es el único válido. Cuando yo estoy abierto a un diálogo, a una escucha permanente, voy a tener esta posibilidad de comprender, entender lo que la otra persona siente, lo que la otra persona piensa, lo que la otra persona tiene la expectativa de lo que yo voy a hacer, lo que yo voy a decir, y por lo tanto va a existir esta retroalimentación. Quinto principio sería reinventar la solidaridad. Existen muchas formas de ser solidario. Cuando yo voy por la calle y doy la mano a una persona adulta al cruzar la calle, cuando yo doy
doy alguna forma de alimento a aquella persona que no lo tiene, cuando yo doy mi tiempo, cuando yo doy mi conocimiento, cuando yo permito que alguien pueda estar en mi casa. Hay diferentes formas de ser solidario. Cada uno de nosotros, desde nuestro espacio, puede ser laboral o puede ser familiar o personal, sabremos cómo reinventar nuestra propia solidaridad. Ejemplos solidarios, podríamos decir muchos. Me viene a la mente cuando hace algunos años vivimos los ecuatorianos el momentos de dolor, cuando nuestros hermanos luego del terremoto vivieron muchos, sufrieron daños, no solamente en la parte material, sino que en la parte familiar, con tanta muerte. Todo el país volcó el apoyo solidario en bienes materiales, en apoyo, el apoyo emocional, el acompañamiento, sin necesidad de que instituciones llamen, sino que todos nos volcamos de una u otra manera al apoyar a nuestros hermanos de la provincia de Manabí. Eventos como esos, grandes o pequeños, hacen que vayamos reinventando nuestra propia solidaridad. Y un sexto principio que se ha incluido en esta cultura de paz es el preservar nuestro planeta. Cada vez vemos que es necesario cuidar nuestro planeta, cuidar el agua, cuidar las fuentes de agua, cuidar la tierra. Eso hace que también sea nuestra casa, no solamente para nosotros, sino también para las futuras generaciones. De ahí nace entonces el hecho de hablar de la convivencia en paz. Ustedes más que nadie conocen que el hecho de estar en contacto con la gente, ustedes que son agentes de servicio a la colectividad, saben que el saber vivir y gestionar de forma adecuada los conflictos hace que este accionar entre las personas es importante. ¿Por qué? Por ejemplo, entre las familias, en las universidades, en el campo laboral, social, es necesario el saber vivir y gestionar los conflictos. Por lo tanto, cada persona va a ir adoptando diferentes actitudes hacia los conflictos. No hay una receta mágica. Cada persona, cada grupo buscará el elemento clave que haga la diferencia para buscar la mejor opción y encontrar la solución que ayude y satisfaga a las partes. Por lo tanto, este actuar de diferente manera en la propia familia, entre sus amigos, entre las parejas, entre el compañero, entre los jefes, hará que esta gestión vaya a mejor puerto. Otro elemento para una buena convivencia será el trabajar todas las formas para hacer las paces. Esto va a implicar justamente el ejecutar varias acciones para solucionar el conflicto. Habrá acciones mediadoras que se interpongan como ideas, estrategias o también personas. Hay personas que tienen una claras formas, claras elementos, estrategias que permitan ayudar a grupos o personas a gestionar de mejor manera. Pero prioritariamente se deberá acudir al diálogo como primera instancia para gestionar un conflicto. Este diálogo como acción mediadora, como acción socializadora, en donde se pondrán en juego aquellos puntos en donde donde se sabrán aquellos desacuerdos, porque muchos de los conflictos se conoce
que se llegan a tal punto de conflicto porque las partes están hablando como en diferentes canales. Entonces, yo digo A y la otra persona está diciendo B. Cuando se sintonizan en el mismo canal y se dan cuenta que al hablar el mismo idioma, el mismo mensaje, el conflicto desaparece. Puede ser que hay algunos desajustes, pero al unificar y ajustar, como digo, estos puntos, el conflicto desaparece. Y ahí está el que en algunas partes, en algunas ocasiones, se tendrá que ceder, ¿no? Y ahí, por eso, se dice que habrá que trabajar en las formas de hacer las paces. ¿Cómo entonces construir esta ansiada paz? Ricardo Feynman decía, no se alcanza por eliminar actores violentos, sino con la apropiación de estos comportamientos de paz por parte de nosotros como individuos. Muy bien, entonces en su espacio de construcción de paz como parte de esta institución de la Policía Nacional, tomo las palabras de dos autores, Pagliari, que en 2015 dijo que desde la perspectiva policial, la construcción de paz no consiste en repensar un nuevo papel, pues la misión constitucional ya lo define claramente. Por otro lado, Borja nos dice que la capacidad institucional para adecuar sus capacidades en pro de identificar y prever situaciones latentes de violencia y enfrentar de forma resolutiva ya la tiene. Hay que enfrentar de las dinámicas violentas que aún se encuentran presentes en el territorio, es cierto, que fueron ya originadas por conflictos o cambios sociales negativos. Hay que contribuir a la promoción de prácticas constitutivas y la transformación pacífica del conflicto y del cambio social. Como ven, estos autores reconocen, primero, que existe en la Constitución un reconocimiento que la institución policial debe y trabaja por esta construcción de la paz, pero que también debe hacer este cambio en vista de estos conflictos sociales que en este caso nuestro país está viviendo, ¿verdad? Y que requiere un cambio social. Pero ¿qué hacer frente a esto? Entonces, un elemento clave es la comunicación. Un autor conocido mundialmente, Desmond Tutu, decía, si deseas la paz, no hables con tus amigos, habla con tus enemigos. Vamos a ver qué hacemos entonces. Hay elementos claves para la comunicación y nos vamos a algo que tal vez hemos aprendido desde la escuela. Y perdón que regresemos a cosas muy básicas, pero creo que es importante. Entonces, para una buena comunicación debemos reconocer los elementos claves. ¿Cuáles son los elementos claves? Debe haber un emisor, debe existir un receptor y un mensaje, ¿verdad? ¿Quién es el emisor? Quien emite el mensaje. En este caso, yo estoy haciendo de emisor. Yo estoy emitiendo un mensaje verbal. Y en este caso, mis manos, ahí estoy haciendo un mensaje no verbal. Ustedes están siendo de receptores, voluntarios o involuntarios. Voluntarios porque están escuchando, espero con mucha atención lo que yo estoy diciendo, esta información, que captando el significado, ¿ya? Y el mensaje es el contenido que yo estoy dando, ¿de acuerdo? Entonces yo emito un mensaje y ustedes receptan este mensaje, ¿verdad? Pero también es importante saber cuál es el canal. En este momento nosotros estamos utilizando este video como canal, ¿ya? Pero hay otros canales, puede ser canales escritos, correo electrónico, teléfono, hay muchos canales. Otro elemento clave es el código. Miren, a veces nosotros no nos entendemos porque utilizamos códigos diferentes. El idioma es diferente.
Si yo hablara en este momento en inglés y si ustedes, algunas personas no entendieran el idioma, quién sabe, puede ser muy interesante lo que yo les diga, pero no me entienden. O a la inversa, si ustedes me quisieran comentar algo, pero no existe, no estamos en tiempo real, yo no escucho lo que ustedes me dicen, ¿ya? Por otro lado, el contexto. Sé yo, ustedes son miembros de una institución policial, entonces hemos ajustado el contenido a este grupo especial, entonces sabemos que es un contexto especial. No es lo mismo que si yo diera clase a un grupo de niños de escuela. Entonces yo tengo que hablar en cierto contexto. Y por último, importante, que si bien en este caso especial, dada la metodología del curso, no se va por este caso, no va a haber una retroalimentación. Habrá tal vez a través de mensajería, pero hay una retroalimentación, tal vez a través de mensajes, correos, etc. Entonces, miren, hay 7 elementos fundamentales para que exista una adecuada comunicación. Entonces, ¿por qué hay conflictos entre las personas? Porque los elementos de la comunicación no están presentes. Entonces, claro, si yo hablo y hablo en otro idioma, claro, la gente se aburre o la gente contesta, mi pareja me contesta en otro idioma o me habla de otra cosa, obviamente que va a haber conflicto, ¿ya? Entonces, cuando estamos en grupos, cuando estamos en pareja, cuando estamos en la calle, cuando estamos enfrentados con otros grupos, recordemos siempre cuáles son los elementos fundamentales de la comunicación. Muy bien, cuando hablamos de resolución de conflictos, importante saber cuándo se puede dar un conflicto, cuándo se genera un mensaje equivocado, cuándo se puede gestionar una herramienta para resolver un conflicto. En este video, que ustedes luego van a tener acceso, les invito a ver un video relacionado a la resolución de conflictos. Quedará ahí también ese link. Muy bien, hemos dicho que anteriormente que el diálogo es fundamental para la construcción de paz. Y hablando de diálogo y en este tema de la comunicación, importante la comunicación asertiva. Elementos que forman parte de la comunicación asertiva ¿por qué hablamos de una comunicación asertiva? Porque es necesario que la comunicación se exprese de manera consciente, saber lo que yo quiero decir de manera clara, congruente, equilibrada, pensar lo que yo quiero decir en el momento adecuado, saber que lo que yo digo no herir a la otra persona. Por eso, ser respetuoso. Mis ideas no pueden herir a la otra persona. Mi mensaje no puede herir. Puede ser que mis ideas tengan una connotación, pero yo transmitiré mi idea o puedo yo atacar esa idea, pero no atacar a la persona. Yo puedo contraargumentar esa idea, pero no estaré en contra de esa persona. Entonces, como ven, son elementos importantes para evitar herir o perjudicar, porque justamente en el momento que yo comunico, debo tener esa autoconfianza que en el diálogo yo generaré justamente esa retroalimentación para que justamente sea asertivo lo que yo voy a decir. ¿Y cómo ser asertivo? Justamente pensando, reflexionando, y ahí es cuando esa capacidad que tiene el ser humano, el pensar y evitar que sea algo que sea netamente una emoción, que yo lo diga sin pensar. A veces los niños te lo dicen sin reflexionar, pero un adulto tiene esa capacidad de reflexión y en los niños cada vez tenemos que ir autorregulándolos y que ellos se autorregulen.
Hay una estrategia muy interesante, especialmente en psicología, que se llama toda la parte de psicología cognitiva, que justamente se habla del desarrollo del pensamiento y, y se trabaja mucho en la reflexión previa a la acción, en donde cuando yo hablo, siempre tengo que pensar antes de decir, porque todo lo que sale de mi boca puede tener una consecuencia. Y eso se trabaja desde las primeras edades. Porque miren, a veces se piensa que lo que yo digo no tiene una consecuencia. Todo lenguaje, sea oral o escrito, es más difícil. Uno dice, yo lo borro luego, pero no es así. Y cuando se lo dice, y más adelante vamos a hablar de las emociones, puede herir susceptibilidades de la otra persona. Y cuando vamos escalando en emociones, por eso es cuando se habla de conflictos, cada vez más vamos a herir esas susceptibilidades y se escalan las emociones y luego eso va generando mayor resentimiento y la comunicación asertiva desaparece. En cuanto al trabajo que ustedes como miembros de la Policía Nacional realizan, me pareció interesante lo que Naranjo comunica. El centrarse en territorio ciertamente es un reto del servicio policial, dado que es un componente fundamental para abordar estos fenómenos, porque ustedes están en contacto con la gente. Justamente, a veces podría ser un punto de inflexión para la comunicación asertiva. Ustedes más que nadie saben que el contacto con la gente no es fácil, ¿verdad? A veces nos encontraremos con personas que no están bien, que están enojadas, que a veces nos tratan mal y nosotros debemos tener un control emocional muy fuerte. Hablando de construcción de paz, requiere policías que reivindiquen su labor de proximidad, pero esta justamente de reivindicar de este imaginario, porque a veces este imaginario que quiere decir lo que piensa la gente, piensan que es una institución que genera más, más conflicto armado, más que acciones de paz. Entonces yo creo que ese es el gran reto para ustedes, el cambiar este imaginario social, ¿sí? Hay acciones, yo he bajado estas imágenes, que son imágenes oficiales de la Policía Nacional, el que se vaya cambiando este imaginario social y que justamente yo creo que lo están haciendo, están en un buen camino, pero es un gran reto que poco a poco tendrán que irlo cambiando. Y de aquí entonces vamos al tercer tema de este segundo módulo, que es el manejo de emociones. Aquí hay una psicóloga, Melanie Klein, es una psicóloga americana, que habla que el equilibrio no significa evitar los conflictos, sino que implica la fuerza de tolerar las emociones dolorosas y poderlas manipularlas. Sabemos que no es fácil. A veces tenemos que salir a la calle con nuestras propias emociones dolorosas, antes que ser policías, somos personas. Yo soy profesora, pero también soy persona. Entonces, a veces estaremos con problemas personales, familiares, pero tenemos que salir y manejarnos a pesar de nuestras propias emociones, ¿verdad? Pero, ¿qué son esto de las emociones? Las emociones son un elemento fundamental para un desarrollo armónico de las personas. Sin duda, el ser humano con ausencia de emociones no seríamos un ser humano. Sin embargo, desde las primeras edades debemos educar las emociones. Y este desarrollo de las emociones es parte de nuestra competencia emocional. Es un proceso que va, como digo, desde las primeras edades. Es un proceso ordenado que se van desplegando, ¿no es cierto? Los primeros edades, los niños, generalmente los berrinches, ¿no?
las emociones son de alta intensidad y de baja duración, ¿no es cierto? Alta intensidad. Entonces, no podríamos estar llorando 10 horas, ¿no es cierto? Sí, eh, son de alta intensidad y de baja duración y son más simples. Los sentimientos, en cambio, son de larga duración, o sea, el amor, por ejemplo. Nosotros podemos estar enamorados muchos años, ¿verdad? Entonces, la tendencia es que las emociones se vayan transformando en sentimientos y que eso vayan sosteniendo nuestros elementos que son parte de nuestra parte emocional como tal. Entonces, dentro de los elementos emocionales, a decir de Herrera, estamos hablando de esta autogestión, de esta conciencia y control emocional, como decía, que va creciendo conforme vamos desarrollando. Y esta regulación emocional, que desde los primeros años la vamos controlando, aunque miren, hay algunos jóvenes o adultos que todavía nos cuesta regular nuestras emociones, tiene que ver también con nuestra autonomía personal. Hay jóvenes que todavía siguen siendo niños en algunas cosas y todavía no son autónomos en ciertas cosas y les falta esta parte emocional. Son parte de la habilidad para la vida y ciertamente este bienestar que tanto se habla ahora es muy importante en nuestra parte emocional. La conciencia de sí mismo yo creo que es necesario como parte de nuestras emociones y como digo, la cuestión de la autogestión. Entonces, todos estos elementos nos permiten tener un equilibrio. ¿Entre qué? Entre nuestro corazón y entre nuestra razón. Entonces, esto es una característica propia del individuo. Todos los seres humanos tenemos emociones, así como tenemos nuestra razón. Entonces, mantener este equilibrio a veces no es fácil. Algunos dirán, es que son muy emocionales o son muy racionales. Es cierto, pero en algunos momentos tendremos que poner a flote habrá circunstancias que nos pondrán a flote más nuestra parte emocional o nuestra parte racional. Habrá que poner en juego elementos clave de autorregulación, sí. Habrá que enfrentar momentos duros al choque, habrá que enfrentar momentos duros a una muerte, habrá que enfrentar momentos duros a decir a un familiar de la muerte de su esposo, etc. Y habrá que ser actuar 100% racionales, ¿sí? Pero habrá otros momentos en que tendremos que arrullar a un bebé y tendrá que aflorar nuestra parte emocional. Entonces, claro está, no podemos desconocer esos elementos de nuestro propio ser. Y cuando hablamos de esto, yo creo que en las emociones y en la resolución de conflictos son elementos claves. ¿Por qué? Porque el efecto incondicional de este momento, de este comportamiento, es justamente lo que hace que a veces tengamos que buscar para el resolver el conflicto en ese momento o tener que esperar para resolver el conflicto porque estamos muy emotivos, porque estamos muy racionales o estamos muy irascibles. Entonces hay que saber reconocer. Por ejemplo, ustedes tendrán que reconocer en un conflicto que vean, por ejemplo, de pareja, donde están a flor de piel las emociones, donde la violencia está a flor de piel, donde la agresividad, entonces tendrán que ustedes muy racionales, tendrán que separar.
y resolver los conflictos de manera racional, justamente. Hablando de estrategias de resolución de conflictos, la función del mediador es esa. Es una parte en donde de manera racional, donde de manera que no tenga nada que ver con las partes, pueda ayudar a que esas parte A o parte B, que no tengan en ese momento la lucidez suficiente para poder ver de manera consciente o de la mejor forma de resolver ese conflicto. Entonces, si si el hablar no es suficiente, si la forma el evadir de la una persona, o si la persona no está abierta, no es paciente o no comprende, ustedes tendrán que buscar la mejor forma, hacer el soporte y hacer el seguimiento para resolver ese conflicto. A manera de cierre, yo creo que el adecuado entendimiento de nuestras emociones y la de los otros nos va a permitir establecer una comunicación efectiva para empatizar y brindar esta posibilidad de gestionar y relacionarnos de manera con confianza para resolver primero tal vez nuestros propios conflictos de manera constructiva, pero también para ayudar a otros. Sé que ustedes están con una gran labor de ayuda a otros. Gracias a ustedes vivimos en un ambiente de ayuda y tratan ustedes de que nuestras calles, nuestras ciudades vivan un ambiente de paz. La institución está haciendo todos estos esfuerzos de mejorar los ambientes de convivencia de paz. Entonces, yo creo que eso es lo que se está tratando de apoyar, ¿no? Finalmente, desde el enfoque apreciativo, que reconoce las potencialidades y los recursos institucionales, y a partir de estos se prevé la verdadera transformación y la producción de las nuevas realidades. Entonces, siendo así, se debe generar el empoderamiento en ustedes para fortalecer ese capital social, reconociendo lo que tienen como institución, siendo resilientes como personas para enfrentar a nuevas situaciones, a estas situaciones con una nueva mirada. Gracias por su atención. Bienvenidos a este módulo. Es un gusto para mí. Espero que sea de su agrado. Estoy a la orden. Ahí está mi correo electrónico, con mucho gusto, si alguien tiene alguna duda o consulta. Mi nombre es María Elvira Aguirre. Un gusto compartir con ustedes.